Buenos días y bienvenido a todos a nuestro seminario web de hoy sobre el análisis de residuos. Mi nombre es Mohamed, soy director de servicio de Chickmaster a nuestros clientes de Europa, África y Medio Oriental y quiero darles la bienvenida nuevamente a todos. Aún no podemos vernos en persona en este momento, así que estamos muy honorados de que puede optar por unirse a nosotros virtualmente en este webinar. Hoy para hablar sobre cómo hacer un análisis de residuos. Si tiene preguntas durante la presentación, por favor utilicen el botón de pregunta y respuesta que se marca Q&A debajo de la página. Tenga en cuenta que estamos grabando esta presentación y vamos a ponerla en disposición de todos en nuestra página web de chickmaster.com. Hoy nuestra presentadora es Dr. Carolina Díaz. Ha estado con Chickmaster durante 5 años y es nuestra especialista internacional en incubación, procesos de sala, calidad de pollitos y más sobre todo los que de embriológico. Entonces, sin más preámbulos, Carolina, te dejo con nuestro participante para esta presentación. Gracias a todos. Hola Mohamed, buenos días, buenas tardes para ti y bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar. El tema del cual vamos a hablar hoy es de cómo hacer un análisis de residuos. En realidad va enfocado hacia una embriodiagnosis, pero al momento de hacer embriodiagnosis muchas veces debemos correlacionar, aparte de seleccionar los huevos, en qué fase pudieron haber muerto, debemos correlacionarlo con otro tipo de residuos, como es el caso del estado de las cáscaras, entre otros. Este es uno de los parámetros o de las mediciones más importantes en una planta de incubación porque nos permite hacer mejoras en nuestro proceso y también evaluarnos. Entonces, revisar en qué puntos está fallando, en dónde se puede mejorar o simplemente tener un punto de referencia de por qué se cayó un nacimiento o por qué viene molestando o viéndose afectado algún lote determinado. Entonces, el contenido que vamos a ver en la presentación, vamos a hacer una introducción de qué es, cómo se define. Posteriormente hablaremos paso a paso, día a día del desarrollo embrionario. Y finalmente hablaremos de algunos de los problemas comunes que nos encontramos en campo al momento de hacer el acompañamiento en un análisis de residuos. Entonces, inicialmente, ¿qué es el análisis de residuos? Tenemos en nuestra canasta de nacedora un porcentaje de huevos que nacen, donde tenemos pollitos viables y pollitos no viables, que son aquellos de descarte, que podemos ver con algunas malformaciones, húmedos, pequeños, etc. Y tenemos otro porcentaje donde están las cáscaras, los huevos que no nacieron, que pueden ser algunos infértiles, otros pueden ser son fértiles, pero pues realmente murieron en algún punto del proceso. Es muy importante que la información que se recoja durante el análisis de residuos sea documentada, registrada para que la podamos analizar y correlacionar, bien sea con un historial o con un evento determinado. Alguna falla de proceso, alguna falla de alguna máquina, o simplemente asumimos que todo funcionó bien y averiguar en qué punto se pudo haber fallado. Entonces, ayuda a identificar por qué los huevos restantes no produjeron un pollito viable. Una de las primeras cosas que debemos hacer es ver el objetivo del análisis de residuos. Entonces, de estos recursos que yo tengo disponibles, ¿qué realmente es lo que yo quiero averiguar? Quiero averiguar la fertilidad de algún lote, que esta es información que debe ser dada a las personas de reproductoras, o quiero verificar y evaluar mis procesos obteniendo un dato de nacido sobre fértil, simplemente verificar el porcentaje de nacimiento, solucionar el problema de una incubadora o nacedora, o simplemente correlacionarlos con una tendencia
tenerlos como una forma de rutina, que sería lo ideal, para que dado tal que pase algún evento determinado, nosotros podamos compararlo con el historial. Es muy importante identificar quién va a hacer este análisis de residuos, ya que es una responsabilidad bastante grande. Pues porque es información que es muy valiosa para la planta de incubación, ¿no? Entonces, idealmente que sea una persona honesta, es decir, que no se vaya a inventar algunos datos, que sea una persona detallista, que tenga un ojo donde se fije de algunos detalles y que no simplemente abra los huevos y identifique una fase determinada y los deposite en una canasta o en una basura, sino que realmente verifique algunas cosas como por ejemplo malformaciones o malposiciones. Es importante tener 2 personas entrenadas porque pues como todos sabemos en las plantas de incubación, pues son seres humanos y nos enfermamos, hay rotación de personal, etc. Es importante que el jefe de planta de incubación se envuelva en el proceso, no debe estar haciéndolo todo el tiempo, porque pues también quizás muchas veces hay 1000 cosas que hacer, pero sí que de pronto de sorpresa, ¡pum!, lleguemos y revisemos si está siendo bien hecho o mal hecho. Correlacionarlo mucho con el historial, porque a veces pasa que nos confundimos, por ejemplo, entre uno fértil e infértil. Y pues es importante por esta razón estar pendiente de los historiales. Si yo no tengo un historial, pues no sé cómo venía el lote anteriormente, no puedo compararlo. Se debe involucrar a las personas de reproductoras y esto es algo que pues, hemos hecho mucho énfasis en presentaciones anteriores y es trabajar en equipo, porque muchas veces hemos tenido casos en los cuales se hacen cambios en reproductoras, la planta de incubación no tiene ni idea y terminamos teniendo, por ejemplo, un descarte alto de pollos y resulta que fue por un tratamiento en las reproductoras. Y el descarte alto se lo atribuimos al proceso de incubación cuando realmente no fue así. Entonces, es importante, finalmente, es parte del trabajo de la gente reproductora, es resultado de su trabajo más bien. Y ocasionalmente hay que estar abiertos a recibir soporte técnico y a visitar otras plantas, porque muchas veces cuando uno recibe visita técnica, pues son muchos puntos de vista diferentes de alguien que quizás no está en casa y le puede decir a uno, oiga, mire, puede mejorar haciendo este manejo, o porque no mide este otro parámetro, o porque no deja de medir tal cosa y más bien la mide de una manera diferente. Pero de nuevo, con esas visitas técnicas, lo que nosotros recomendamos es saquen sus propias conclusiones de acuerdo a sus vivencias, a su experiencia y a su conocimiento. Porque pues finalmente las visitas técnicas son cortas y quienes están día a día en la planta de incubación son ustedes. Segundo, identifiquen qué lotes van a estar presentes en el programa. En Latinoamérica no es el caso, y generalmente no es el caso de algunas de las plantas que hemos visitado. La gente es muy juiciosa haciendo una embriognosis, pero hay otros países donde quizás la mano de obra es muy costosa y no se hace de una forma regular. Entonces, se hace simplemente a un lote que no nació bien. Entonces, idealmente, todos los lotes para obtener una fertilidad total. Y de nuevo, esto se trata de un historial para poder tener comparaciones, puntos de referencia y en caso tal de que fallemos, poder tener puntos de verificación. Identifiquen qué tan frecuente van a sacar la muestra. Idealmente, un lote una vez por semana, es decir, de acuerdo a los cortes de reproductoras, de la misma manera. Idealmente llevarle un historial o una hoja de vida a cada lote, donde yo pueda correlacionar datos. Entonces, pues hacerlo un lote una vez por semana. Si el lote nace 2 veces por semana, no se hace tan necesario, a no ser que, por ejemplo, yo quiera tener algún respaldo de documento para
para poder mostrar frente a la gente de Pollo Engorde o frente a los clientes, o etcétera, etcétera, en caso tal de que sea una maquila, por ejemplo. Determinar el tamaño de la muestra o cantidad de canastas que se va a representar, súper importante. Así como hemos encontrado algunas plantas donde simplemente sacan 2 cubetas, es decir, 60 huevos, pero no se saben de cuántas canastas venían. También hemos encontrado plantas donde se sacan 8, 10 canastas de nacedoras, lo cual es una muestra sumamente amplia. Es bueno porque claramente tendremos datos mucho más representativos y estadísticamente dicientes, pero corremos el riesgo de que la persona que lo esté haciendo claramente se canse y no lo empiece a hacer con el detalle que es requerido. Entonces, en forma de rutina, se recomienda hacer al menos 3 canastas por nacedora por lote. Se debe tener en cuenta, es decir, y siempre prima hablamos más de lotes, ¿no? De máquinas. Si yo tengo el mismo lote en 2 máquinas, pues no se hace necesario sacarlo en las 2 nacedoras. Con que uno lo saque en uno, es suficiente, y correlacionamos los datos. Ahorita, más adelante, vamos a ver cómo, para verificar si nuestra muestra fue adecuada o no. Tengan en cuenta la edad del lote, que puede afectar la tasa de producción, es decir, no siempre vamos a tener la misma cantidad de huevos. Claramente, un lote que quizás está iniciando, vamos a tener mayor volumen de huevos comparado a un lote que tenga unas 45 semanas, que esté en pico de producción, 30, 45 semanas que esté en pico de producción, pues claramente vamos a tener diferencia de huevos absolutamente normal. O también puede pasar que, como mencionaba anteriormente, la muestra no sea suficiente para obtener los datos del lote, como por ejemplo este que hablaba, donde les decía, simplemente sacaban 3 cubetas o canastas o maples de huevos y ya, y no sabíamos ni pues de pronto del lote que venían, pero no sabíamos si vinieron de una canasta de nacedoras, de 2 canastas, de 3 canastas y de cuántos huevos. Dependiendo del objetivo, que es lo primero, que ya vimos que debemos determinar, debemos sacar la muestra. Entonces, si es el caso de una máquina, pues cogemos una canasta arriba, una media, una baja. Se debe tener, bueno, algo bien importante es tener en cuenta de qué forma fueron transferidos, para poder saber la ubicación en la incubadora, porque dado el caso que sea una posible falla en incubadora, necesito saber en qué lugar está ubicado y de qué manera fue transferido. Ahora, cada planta tiene su forma de transferir. Hay unos que ponen las canastas de incubadora abajo, en la nacedora van arriba, o hay gente que simplemente los transfiere tal cual. Es importante saber este tema. También es importante revisar que a las canastas que vamos a mostrar no se les haya hecho ovoscopía, o si se han vacunado y no, pues que no se hayan retirado los huevos claros, porque de otra manera pues no vamos a poder ver varios datos disidentes, como por ejemplo la infertilidad, la mortalidad temprana, y por ende no vamos a poder sacar el dato de nacidos sobrefértiles. Entonces es importante, digamos, que la muestra que saquemos, no se retiren los huevos claros. Identificar las canastas de las nacedoras de acuerdo al número de máquina, número de lote y posición es sumamente importante. Entonces, hay muchas personas, y uno de los manejos que, por ejemplo, a mí personalmente me parecen muy interesantes y se hacen en algunas plantas, es que se escogen algunas bandejas del inicio y se les hace absolutamente toda la trazabilidad. Entonces, esto permite correlacionar un poco más de datos, es decir, yo puedo correlacionar algo del porcentaje de nacimiento de embriagnosis con la pérdida de humedad, con el rendimiento del pollito, por ejemplo, cuántos pollitos tuve primera con el de segunda. Y pues de esta manera es muy importante que también las personas de la transferencia estén entrenadas y sean detallistas o estén alertas para poder saber y mover las etiquetas de la bandeja de incubadoras hacia la canasta de nacedoras. Básicamente, lo que deben hacer es que durante el saque de pollitos se deben retirar
todos los pollitos. Si vamos a hacer solamente residuos, no vamos a hacer calidad de pollito, debemos retirar todos los pollitos de la bandeja, todos los de primera, y solamente dejar aquellos descartes que visualmente de una manera rápida se pueden descartar. Se guarda la canasta completa y se empieza a revisar lo que quedó ahí. Entonces, básicamente es como vemos acá, podemos ver las cáscaras. Entonces, es importante, además de hacer el embriodiagnosis, aunque esto también se puede ver en los huevos que uno saca, es importante darle una revisada a qué tanto meconio había, cómo estuvo la línea de picaje, como podemos ver en esta zona. Entonces, probablemente este tuvo una línea de picaje inferior comparada a esta, una pérdida de humedad mayor. También es importante revisar si había albúmina residual, que es una especie de gelatina que se logra ver en el fondo del huevo. Revisar si la membrana coronantoidea se formó totalmente o si por el contrario en la parte de abajo tenemos como una islita o un hueco donde no alcanzó a cerrar. Y bueno, aquí tenemos básicamente un formato ejemplo de un embriodiagnosis. Entonces, si nos fijamos, tenemos dos tablas. La primera, que es esta de acá, debemos tener todos los huevos que recogimos, ¿sí? Entonces, aquí debe estar el 100% de la muestra. Y pues los clasificamos entre infértil, temprana, que serían estas dos, intermedia y tardía. Y en la parte de abajo, los desconocidos son aquellos que realmente, por ejemplo, un contaminado, yo los Carolina, pero pues igual no lo tiene que hacer todo el mundo, hay gente que simplemente lo pone en bacteria y ya. Si es una bacteria y yo no sé si era fértil o infértil, pues yo lo pongo acá, lo clasifico acá. Y en la parte de abajo tenemos las causas. Entonces, desde la causa más inicial, que es un huevo desecho, hasta la causa más final durante la vida del embrión, que es el picado muerto. Ahora, Mohamed, ¿tenemos alguna pregunta? No, no tenemos preguntas. Vale, entonces seguimos. Disculpa, Carolina, si tenemos una pregunta, si quieres. Sí. Es cómo manejar o interpretar los resultados de los embriodiagnósticos cuando tenemos huevos con colores de cáscara diferentes y esto tiene diferente calidad de cáscara, densidad y requieren más horas para el nacimiento. Claro, o sea, digamos, el color de la cáscara es un indicador que si bien fue muy bueno hace algún tiempo, sobre todo en las líneas de reproductoras, ellas mismas han cambiado y los colores han venido cambiando. Entonces, adicionalmente al color de la cáscara, yo lo correlacionaría con fisuras, ¿sí? Y si vemos, ahorita vamos a volver a revisar este formato, pero por ejemplo, aquí nosotros tenemos una categoría que se llama fisuras tempranas. Estas son las fisuras que generalmente se dan por una cáscara de mala calidad. Entonces, generalmente el contenido del huevo se ve viscoso, se puede ver gelatinoso y en algunas ocasiones hasta sólido. Este es un huevo que ha tenido bastantes fisuras y por ende yo debo estar alerta para poder comunicarlo a las personas de reproductoras. Es normal que en ocasiones en las reproductoras viejas se aumente un poco y de hecho es parte de las causas por las cuales también podemos tener bacterias aumentadas, porque pues obviamente un huevo fisurado se va a contaminar más fácilmente, más si se le chorrea alguna bacteria, ¿sí? Y es una muy buena pregunta, de hecho, porque, por ejemplo, en este caso, si yo tengo un huevo con bacterias, pero yo veo que tiene fisuras, que son como microfisuras, es decir, bien sea estrellitas o unas que les llaman como hebra de pelo, yo le empiezo a poner más como fisurado que como bacteria, porque la causa principal es que debió haber sido un huevo descartado por fisuras tempranas, ¿no? Y realmente aquí es donde tenemos que corregir. Si corregimos las fisuras, pues por ende las contaminaciones se deben ver reducidas. Muchas gracias, puedes seguir.
Vale, ¿tenemos más preguntas, Mohamed? Puedes conseguir, luego vamos a mirar las otras preguntas luego. Vale. Entonces, ahora vamos a ver básicamente un video donde vemos día a día el desarrollo embrionario. Entonces, en el primer día, lo que hay es desarrollo de los tejidos primarios, empieza a formarse la red vascular y hay una formación de los primeros tejidos. Y se ve como una mancha de células blancas, ¿sí? Es importante tener en cuenta que debemos, al momento de hacer la embriognosis, se debe diferenciar entre un huevo fértil e infértil. Un huevo infértil generalmente se va a ver como una mancha sólida de células, mientras que un huevo fértil se va a ver como una especie de dona. Otra de las diferencias que también se logran ver es una clara mucho más transparente en el caso del huevo infértil. Y en el caso del huevo fértil vamos a ver como una clara más nubosa u opaca, como con algo más de contenido, no tan transparente. Es una herramienta que ayuda a diferenciar entre una y el otro categoría. Aquí a la derecha simplemente vemos un huevo moteado. Estos huevos moteados son más causa reproductora y se ven por altas dosificaciones de nicarbacina o en las reproductoras, básicamente. Al segundo día tenemos aparición del corazón, podemos observar los latidos y ya se logran ver los vasos sanguíneos. Entonces hay diferenciación celular. Formación básicamente de algunos tejidos, como vemos en la parte de acá. Bueno, si se acercan quizás pueden ver estas líneas que están aquí, son pues más que vasos sanguíneos, que básicamente lo que se van a encargar es de distribuir todos los nutrientes. Y también pues claramente tiene una función, se forma la membrana coriolantoidea que también tiene una función excretora. Entonces él va a ser el soporte del embrión y va a ser como esa red de distribución de todos los nutrientes, tanto de la yema como de la cáscara, etc. Al tercer día siguen formándose los vasos sanguíneos, ya los vemos muchísimo más prominentes, más venas principales formadas, y empieza a aparecer por aquí una parte posterior y algo del ojo. Al cuarto día comienza el desarrollo de extremidades, brotan las patas y las alas. Ya se logra ver la pigmentación del ojo en la parte de acá. Y aparece el cerebro. Al quinto día se siguen desarrollando las extremidades y empiezan a aparecer los codos y las rodillas, como vemos en la parte de acá. Empiezan a verse ya las extremidades, ya empieza a formarse la cabecita. Aquí la idea de que veamos estas imágenes a la derecha es ver cómo hemos ido aumentando la proporción del embrión en relación al huevo. Están en una cajita de Petri y vemos cómo va aumentando el tamaño del embrión. Al día sexto empieza la formación de los dígitos, del pico, y comienzan a darse movimientos voluntarios. Al día séptimo continúa el desarrollo del pico, empieza a aparecer el diente del pico, por lo cual ahorita vamos a verlo más adelante en un diagnóstico, es un punto de referencia para la identificación de qué edad murió el embrión, y empieza el crecimiento de la cresta, que es la que vemos en la parte de acá. Al día 8 comienza el desarrollo de las plumas y el tracto de plumas empieza a ser visible.
Ya ambos picos se emparejan, porque al principio digamos que el de arriba es un poquito más largo que el de abajo, entonces ya se emparejan ambos picos. Al día 9 el embrión ya tiene una apariencia de ave y puede abrir el pico. Si vemos aquí ya hay apertura de pico. Al día 10 aparece el diente del pico o el diamante del pico, ya es mucho más prominente. Aparecen las uñas también. Al día 11 podemos ver algunas plumas en la parte de la cola y también es un punto diciente en la parte de saber en qué edad murió el embrión, qué tanta cobertura de plumas tenemos. Al día 12 hay formación de escamas en las patas, los miembros ya están totalmente formados, vemos las escamitas por los lados de acá, hay aumento de plumas cobertoras, casi ya llegando hacia la cabeza. Porque pues bueno, las plumas arrancan de la parte superior hacia la parte de la inferior hacia la superior. La membrana corodelantoidea debe estar totalmente formada. ¿Qué es la membrana corodelantoidea? Si lo vemos, digamos, si este fuera un huevo, sería toda esta red vascular que logra rodear al embrión. Y ya debe llegar hasta la parte inferior del huevo. Al día 13 tenemos la formación de párpados, mayor definición de las escamas. Son estas y estas. Y tenemos el cuerpo con mayor cantidad de plumas, como vemos acá ya casi llegando hacia la cabeza. Al día 14 comienza la ubicación del embrión, porque él al principio, digamos que flota en la parte superior del huevo, él después se empieza a ubicar por la misma gravedad, él empieza a quedar vertical. Al día 15 comienza la absorción del intestino. Al día 16 ya tenemos la cobertura total de las plumas en el embrión y pues tenemos mayor cantidad de saco vitelino absorbido dentro de la cavidad abdominal. Al día 17 tenemos la cabeza entre las piernas y el fluido amniótico, digamos que ya ha sido absorbido. Y ojo pues con estas malposiciones, porque muchas veces la clasificamos como una malposición. Y si tenemos yema o saco vitelino remanente por fuera del embrión, no es una malposición. En realidad fue que se murió a los 17 días. Si yo veo que el saco vitelino ya está al interior y el embrión se quedó en esta posición, ahí sí es una malposición. Al día 18 tenemos un crecimiento del embrión casi completo, sigue la absorción de saco, ya se empieza a ubicar para la posición de picaje, es decir, el pico por debajo del ala derecha. Al día 19 ya todo el saco vitelino debe estar absorbido, no debemos tener contenido de fluido amniótico y ya pues claramente el embrión ocupa casi todo el espacio del huevo. Al día 20 el embrión está a punto de convertirse ya en un pollito, es decir, pasamos de una respiración corodelantoidea, que era toda la red vascular que estaba acá, que permitía, bueno, excreción de CO2, ingreso de oxígeno, ya empieza a ser una respiración más pulmonar. Entonces él empieza a cerrar todos sus vasos sanguíneos para poder nacer, se empieza, digamos que, no a acabar, pero se cierra todos los vasitos sanguíneos de la membrana corodelantoidea y empieza a direccionar la sangre hacia sus órganos internos y a empezar a oxigenar la sangre por medio de los pulmones y ya no de la membrana corodelantoidea. Arranca el picaje interno y el picaje externo, tanto de la membrana interna pues como de la cáscara. Y al día 21 finalmente tenemos nuestro pollito, el cual nace, sale de la cáscara y también se seca.
Entonces, la siguiente diapositiva, pues básicamente es tener en cuenta, en mente, cómo poder dividir las categorías al momento de clasificar las mortalidades embrionarias. Entonces, este primer huevo tendríamos un huevo infértil, que lo que vemos no hay ninguna aparición de una dona o como una mayor cantidad de células blancas alrededor del blastodisco. Es blastodisco por esta razón y no es blastodermo. Blastodermo es cuando tenemos un huevo fértil. Posteriormente tenemos la categoría de 1 a 3 días y es cuando vemos unas membranas o unos tejidos blancos en el huevo. En la siguiente categoría es de 4 a 7 días, es cuando ya iniciamos a ver el ojo negro, que es, como vimos es uno de los primeros órganos en formarse, o sea, va corazón, cerebro, ojo. De los 8 a los 14 días podemos diferenciarlo porque ya hay aparición de diente del pico. Si yo ya empiezo a ver aparición de esa punta blanca en el pico, es que ya estamos hacia los 8 días. Hacia los 15 días ya, como vimos, ha arrancado a absorber el saco vitelino. Entonces, a pesar de que ya está empezando a entrar dentro de la cavidad abdominal, se observa que todavía hay remanente y se ve más del 50% del saco vitelino por fuera del pollito. Al día 19-21 ya tenemos todo el saco vitelino adentro y el pollito debe estar en buena posición, que es el pico por debajo del ala derecha. Debemos tener ya todo aquí adentro, todo el saco vitelino. Y tenemos otras categorías como las que hablamos ahorita, rotos, contaminados. Ahora vamos a hablar acerca de algunos problemas comunes que se ven en el momento de hacer un análisis de residuo. Algunos ya los hemos comentado. Entonces, de nuevo, que el tamaño de la muestra sea muy pequeña para obtener datos precisos. Que las canastas de la muestra se tomaron del lugar equivocado, es decir, todas de la parte de arriba o todas de la parte del medio, o se confundieron y se tomaron bandejas de un mismo lote, pero de 2 nacedoras. Muestras tomadas de una sola granja cuando hay lotes hermanos, pasa mucho. A veces son 2 lotes de origen diferente, sin embargo tienen la misma edad y no los identifican por separado, como lote, no sé, 25A y 25B, sino que por el hecho de que nacieron el mismo día, llegaron el mismo día, digamos que los mezclan, bien sea, no sé, Cobb o Ross, 2 líneas genéticas diferentes. Es importante identificar muy bien el lote de reproductoras y para esto es buena comunicación entre la gente de reproductoras y la gente de planta. O a veces son dietas, que también suele pasar cuando están haciéndose evaluaciones de dietas en un mismo lote. Si quieren ver efectos en nacimiento, en embriología, hacerle trazabilidad al lote, es importante identificarlos de la planta de incubador al momento de hacer la embriodiagnosis. Marcación inapropiada de las muestras. Utilización de datos no significativos. Súper importante, y es un ejercicio que la gente muchas veces no lo hace. Y no lo hace porque tiene archivos de Excel separados para embriodiagnosis que para las curvas de nacimiento. Por esta razón es que pues insistimos bastante en llevar una misma hoja de cálculo donde yo pueda ver porcentaje de nacimiento real con el porcentaje de nacimiento de embriodiagnosis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomé una muestra de huevos, sí, súper juicioso, marqué los huevos, los identifiqué, los separé, los abrí, y resulta que el porcentaje de nacimiento según el embriodiagnosis me dio 78%, con una mortalidad temprana alta, con una contaminación alta y con una mortalidad tardía alta. Pero resulta que mi nacimiento real fue del 85%. Pues entonces, ¿será que yo puedo tomar decisiones
frente a esa embriagnosis? Realmente no, porque la diferencia es muy amplia entre el nacimiento real y el nacimiento de embriagnosis. ¿Será que quizás eran unas bandejas de unos huevos que se nos olvidó cargar y tuvieron altos días de almacenamiento sin saber? Puede ser. Entonces, esa es la razón por la cual les insistimos en sacar el porcentaje de nacimiento de embriagnosis con respecto al porcentaje de nacimiento real, porque nos permite saber si la muestra fue estadísticamente eficiente o no, si puedo tomar decisiones o no. O puede pasar al contrario, que la muestra de embriagnosis me dé un 92 y el nacimiento me haya dado un 87. Pues hombre, o no saqué el tamaño de muestra ideal, o los huevos que saqué no fueron representativos y las bandejas que saqué fueron demasiado buenas y no me muestran la realidad del nacimiento. Formatos poco detallados, entonces que simplemente se analice temprana, intermedia y tardía, las 3 semanas, pero no se dividan, sobre todo si nosotros vemos una embriodiagnosis y la graficáramos, vemos que las dos poblaciones más grandes de huevos o de datos las tenemos en mortalidad temprana y en mortalidad tardía. Y estas son las dos más importantes de dividir para poder saber, por el lado de temprana, si es más hacia membranas, es decir, podemos descartar más un poco problemas de manejo de huevo, o si viene siendo influyendo un poco más la incubación, claramente si tenemos de 4 a 7. Y en la parte de tardía, si es más incubadora o nacedora. O a veces también no identificamos malformaciones. De nuevo, entonces, o malposiciones, se nos olvida colocarlo en una categoría diferente. Tampoco, bueno, cada quien lleva su formato de embriagnosis de acuerdo a su experiencia, pero pues o sea, lo que nosotros hemos visto es que no es tan importante especificar tanto cada anormalidad, sino tener en cuenta normalidades, y lo que nosotros tenemos es una notica abajo, una zona abajo donde dice notas. En notas yo puedo ver la gran cantidad de malformaciones que se observaron fueron con vísceras por fuera de la cavidad abdominal, o con el cerebro expuesto, o sin ojo. Lo mismo con las malposiciones. Entonces, de nuevo, vemos acá cómo el formato está dividiendo la mortalidad tardía en dos. 19 a 18 y 15 a 18, perdón, y de 19 a 21. Entonces, si vemos esta categoría, se puede correlacionar con las últimas causas, que era lo que les decía al principio. Vamos desde un huevo deshecho, que por ejemplo, si yo encuentro un huevo malforme y veo al embrión en mala posición, pues hombre, no es problema de la incubación, es un problema de que quizás ese huevo no debió haber sido cargado, ¿sí? Si yo veo embriones con malformación y mala posición, pues ¿qué ocurrió primero? La malformación. Entonces lo categorizo como malformación. Y así, la idea es realmente, por ejemplo, si veo un picado vivo es aquel pollito que está en buena posición y se quedó en picado vivo. Buena posición. Lo mismo, un picado muerto es aquel pollito que se murió en una posición correcta y quedó en picado muerto. Si yo lo veo en mal posición, lo categorizo como mal posición, y la causa de que no nació es más la mal posición, no es que se haya quedado en picado vivo ni en picado muerto. Los invertidos también, la causa es un invertido, y los invertidos pues sabemos que casi en 95% es debido a una carga inadecuada. Entonces, este es un ejemplo de una embriodiagnosis que hizo Chad Daniels, nuestro gerente de incubación para todo el mundo, donde él hizo su embriodiagnosis. Tiene básicamente, es una tabla muy parecida, como podemos ver, infértil, de 1, 3, de 4 a 7, 8, 14, 15, 18, 19, 21, pero él observó, lo que más le llamó la atención fue la mortalidad tardía. 2.88 y 4.55, eso es una totalidad de casi 7, 8 puntos. Entonces, y lo otro que le llamó la atención es que miren la cantidad de embriones en mal posición. Tuvo 31, es decir,
el 4% muy cercano al 4% de embriones en malposición. Vemos que saca el tamaño de la muestra, que es importante, cuántas bandejas muestró, el porcentaje de nacimiento del residuo, es decir, de embriodiagnosis, la fertilidad y el nacido sobrefértil. Y él puso una nota, el nacimiento actual fue del 81.43 y el nacimiento de embriognosis fue del 81.52. Como ambos están muy cercanos, podemos decir que sí es una muestra que nos puede permitir tomar decisiones. Entonces él dice acá que pues básicamente los embriones que tuvieron malformación, casi todos tenían vísceras por fuera, alguno que otro con cerebro expuesto y malposiciones. Las malposiciones estaban con el ala, con el pico por encima del ala derecha. Y la gran mayoría estaban picados. Entonces, compara los dos residuos y de nuevo lo que les había comentado, la mortalidad tardía con malposiciones. Vemos la malposición, una foto de un pollito. Esta es la malposición, quizás es de las que uno más ve, que es con el pico por encima del ala derecha. Entonces, ¿qué debo empezar a preguntarme al momento de encontrar estos resultados? ¿Es un patrón continuo? Es decir, ¿lo estoy viendo en todos los lotes? ¿Ha pasado anteriormente? Pueden ser causados aquellos embriones que han muerto en mortalidad tardía con mala posición. Las causas pueden ser o que ha sido exceso de calor o que ha sido muy frío el ambiente de la transferencia. Ojo que demasiado frío el ambiente de la transferencia, me refiero a las plantas que están climatizadas y en países estacionales, porque pues muchas veces pasa al contrario en las plantas, sobre todo abiertas, que dejan los carritos en la sala de transferencia, se van al baño o lo que sea, o hacen una pausa activa bien larguita y dejan los huevos ahí, claramente lo que va a pasar es que se calienta. Entonces, cuando nos hablamos de frío en transferencia es en plantas totalmente climatizadas y que tengan una temperatura bastante baja la transferencia. Manejo brusco durante la transferencia. ¿Y qué pudo haber causado el sobrecalentamiento de la baja temperatura? Puntos fijos de la incubadora, al final, la última etapa de incubadora en caso tal de etapa única. Puntos fijos en la primera etapa de la nacedora. Proceso de transferencia en sí. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Entonces, Chad se dirigió a revisar el maestro e indicó que las máquinas podían mantener la configuración del programa Pasos sin esfuerzos, pero que la temperatura y la humedad estaban altos, una temperatura de 99 grados con un índice de humedad de 50% humedad relativa en la última etapa, justo antes de la transferencia en incubadora. La combinación de esa temperatura alta más una humedad relativa alta genera un índice de calor aumentado. Entonces se revisa el proceso de transferencia y también se descubrió que las incubadoras se estaban apagando en el momento en que se retiraban el primer carro. Esto de nuevo en etapa 1. Entonces claramente esos embriones se calientan. Esto causará calor excesivo, una humedad alta y exposición al CO2 alta, especialmente del último carro que se retira de la incubadora. Se descubrió que se descargaban hasta 12 carros de incubadoras antes de la transferencia, lo que permitió que la temperatura de la superficie de la cáscara se enfriara mucho, dejaban esos carros ahí. Entonces se tomó la decisión, se tomó la decisión de modificar el programa Pasos, se le bajó un poco la temperatura y también la humedad relativa, el punto fijo de la máquina. Y ahí se hizo un manejo en el proceso de transferencia para que las incubadoras funcionen todo el tiempo y no se apaguen recién se saca el primer carrito y reducir la cantidad de carros que se podían retirar, o sea, y mantener un flujo. Básico que en la incubadora, en todos los manejos, tengamos un flujo muy bueno, es decir, que hayan las mismas velocidades, que seamos constantes en las velocidades de los tiempos, no solamente en transferencia, sino en sala de pollito. Entonces, por ejemplo, que cada paso vaya con una secuencia y no que en una línea si se vacuna primero
y después se cuentan los pollitos, pues que las vacunadoras vacunen a una velocidad mayor a la velocidad que pueden ir los contadores, porque pues el pollito se va a estancar. Es muy importante que todo vaya a una misma velocidad y que las velocidades sean constantes en todos los procesos a nivel general. Entonces, uno de los problemas comunes son las anormalidades. Dentro de las anormalidades tenemos cerebros expuestos, vísceras ectópicas. Como vemos, bueno, esto es un caso aparte, pero tiene vísceras ectópicas. Extremidades múltiples. Ausencia de ojos, como vemos en este de acá. Desarrollo incompleto de patas, picos torcidos. Generalmente las anormalidades son producidas por altas temperaturas durante la primera etapa de incubación, del día 1 a 6, es decir, sobre todo en etapa única. Porque en etapa múltiple, recordemos que la temperatura es un promedio, el cual es frío para los embriones que van iniciando y caliente para los embriones que están en tercera semana. Entonces es muy raro que en múltiple veamos problemas de malformaciones debido a incubación. Tiene que ser o porque están dejando la máquina mucho tiempo nivelada, que interrumpe el flujo de aire, o porque está mal calibrada, o porque tenemos un punto fijo demasiado alto, pero igual con el punto fijo, adivinen quiénes van a ser los que se van a ver más afectados, los embriones de tercera semana. Esto se ve mucho más que todo en etapa única. Típicamente los pollos anormales tienen problemas a ubicarse en posición correcta para el picaje y muchas veces son documentados como una mala posición. Muchas veces no se abre todo el huevo para verificar bien cómo está. Finalmente, recuerden, la identificación correcta evita perseguir el problema incorrecto. Entonces, pues esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. Y pues nada, Mohamed, ¿preguntas? ¿Cómo podemos identificar de mejor forma entre un infértil y un fértil o mortalidad inicial y temprana? Bueno, la tabla que pasamos es bien disidente, sobre todo porque generalmente en mortalidad muy temprana solamente se ven membranas. No se ve nada de tejido, ni vasitos sanguíneos, ni ojo negro. Entonces, por eso, la mortalidad temprana, la diferencia entre membranas es 1 a 3 y 4 a 7 si tenemos ojo negro. Entre un fértil y un infértil, sé que no es fácil. A veces se dificulta un poco y uno se puede confundir. Inclusive, tengo que decirlo, a veces me pasa a mí. De nuevo, el truco es verificar si se ve más como una dona o como una manchita blanca. Y lo otro, verificar la clara, que esté nubosa. Si es nubosa, es un huevo fértil. Si es muy transparente, es un huevo infértil. Gracias. ¿Cuál es la máxima diferencia aceptable entre el nacimiento real y embriodiagnosis? No más de unos 2 puntos. Si tenemos más de 2 puntos, pues tendríamos que ver realmente cómo nos marca la embriodiagnosis y descartarla. Es más ver el panorama real, no más de 2, diría que máximo 3 puntos. Podemos hacer una evaluación de residuos en embriodiagnosis al día siguiente del nacimiento para hacerlo más tranquilo y revisar una muestra mayor, o podemos calidad del contenido del huevo, dejarlos fuera en condiciones ambientales. Bueno, es un muy buen punto y es una muy buena pregunta. Sé que a veces las horas de nacimiento son un poco tardías. Sin embargo, yo les diría, de lo posible, hacerlo ahí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que al otro día se nacen los pollitos que venían en mala posición y los ponemos como picados vivos. Entonces, realmente no nos deja revisar ese tipo de aspectos. Entonces, muchos ya lo que pasan es que toca clasificarlos como un pollito picado vivo, porque pues nace al otro día, ¿sí? Ojo ahí, por ejemplo, con los tiempos de cosecha, porque también si tenemos un tiempo de cosecha muy temprano, pues claramente nos va a dar mucho pollito nacido. Muchas veces al realizar la embriognosis encontramos el embrión vivo, pero aún no ha picado. ¿En qué categoría la debemos poner? Bueno, el vivo
que aún no ha picado, tendríamos que ver si viene en buena posición, sería simplemente 19-21. Si no tiene mala posición, si no ha picado externo. Si ya ha picado externo, sería un picado vivo. Esto se debe a un problema de incubadora o de nacedora. Este es más, hay influencia de los dos porque claramente cuando tenemos un pollito picado, si estuvo muy frío en la incubadora, pues en la nacedora se va a demorar de nacer. Entonces es de ambas. O si la nacedora estuvo muy fría o tiene un punto muy frío, pues también se va a demorar en nacer. Esta es una categoría que influye de ahí para atrás. Quiere decir entonces que siempre que se realiza una buena toma de muestras, este resultado debe coincidir con el nacimiento real de forma muy aproximada. Es correcto, Isaac. Si fue una embriognosis bien hecha, nos muestra la realidad de toda la población del lote. Adrián, hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo es la fórmula para calcular el porcentaje de nacimiento de embriognosis y compararlo con el porcentaje de nacimiento real? Lo que tomamos es el total de la muestra de huevos muestreados, lo restamos al 100% y ahí nos da el porcentaje de nacimiento de embriognosis. Me voy a volver quizás un momentico rápido. Entonces, aquí tenemos básicamente el total. Entonces, yo cojo el total de todos los huevos que mostré, tanto arriba, abajo, total, este dato que me da acá, y se lo resto al 100%. Es decir, lo cojo el dato de acá, lo divido entre el total de huevos muestreados y ahí me da un porcentaje de embriognosis o porcentaje de residuos. Y después cojo el 100% y le resto el porcentaje de residuos. Bueno, nos quedan 4 minutos por un par de... Bueno, por aquí de Carlos, el volteo de las incubadoras me podría afectar la posición del embrión y de ser positivo. Detallarme qué es lo que sucede fisiológicamente, gracias. Sí, los problemas de volteo nos generan mortalidades tardías, generalmente antes de los 18 días. Nos pueden generar problemas de malformación porque, como vimos en uno de los seminarios anteriores, el volteo ayuda a que la temperatura dentro de la máquina sea uniforme. Cuando yo tengo problemas de volteo, se me generan puntos calientes y ahí sí puede afectar un poco tanto malformaciones como problemas de posición. La malposición es más un síntoma de estrés del embrión que puede ser relacionado con poca ventilación o con temperaturas muy altas, que viene siendo casi lo mismo, aunque no es lo mismo. Porque yo puedo tener una temperatura alta con poca ventilación o puedo tener una temperatura baja con poca ventilación. Carolina, por la primera pregunta, MS es Microplasma synoviae. Buenos días. Cuando se manejan días de almacenamiento en promedio de 16 días, ¿en qué promedio de fecha de producción nos recomienda tomar la muestra para hacer la embriognosis? Grace, qué buena pregunta. Hay un manejo que es bien importante y a mí me gusta mucho. Sé que no es, a ver, no siempre se tiene el tiempo para hacerlo, pero permite a nosotros como planta de incubación darnos un respiro de calma. Y es, si yo tengo la gran mayoría de huevos por encima de los 7 días de embriognosis de almacenamiento, claramente sabemos que vamos a tener un nacimiento disminuido y pues que podemos tomar muestra de esas. Pero si yo puedo tomar del mismo lote unas bandejas que no hayan sido almacenadas por más de 7 días, las incubo, las marco y les hago embriognosis. ¿Para qué? Para poder saber cuánto me hubiera dado el nacimiento si esos huevos no hubieran sido almacenados. Y de esa manera podemos corroborar que nuestro nacimiento se haya caído por altos días de almacenamiento y no por problemas de incubación. Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Sí, gracias Carolina. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Como algunos de ustedes saben, los que vienen estando en varias presentaciones con nosotros, vamos a responder todas las preguntas, les enviamos un correo, las respondemos y se las enviamos directamente a ustedes.
Y las otras preguntas, lo que hacemos es hacer un formato y un archivo de preguntas y respuestas y las publicamos. Pero de todas maneras, como ustedes se han registrado con su nombre y con su correo, les enviamos un correo personalmente a cada uno respondiendo todas sus dudas y sus inquietudes. Finalmente, muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias por habernos acompañado en esta sesión y les deseamos que tengan un feliz día. Y muchísimas gracias a todos y por la participación, que había muchas preguntas, que, como la decía Carolina, que vamos a responder por email a cada uno. El tiempo, pero de nuevo, las preguntas y las respuestas se las enviamos. Recuerden que la presentación queda publicada en la página de Chickmaster, www.chickmaster.com. Entran a eventos, en eventos hay una parte que están las sesiones web o webinars. Ahí se meten y ahí están, tanto el video de esta presentación como las diapositivas. Vamos a publicar también el formato de embriagnosis y el archivo de preguntas y respuestas. Gracias a todos. Saludos.